Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Bueno, muy buenas noches, amigos, amigas. Estamos el día de hoy en El Momento con un personaje que no merita mayor presentación, es el vocero presidencial, Jorge Richter. Jorge, un gusto compartir contigo esta noche y bienvenido a El Momento. ¿Cómo estás, Gabriel? En todo caso, yo honrado de participar en tu programa. Es el inicio de una interesante propuesta que le llevas a los bolivianos, donde abres un espacio de diálogo, de debates, de expresión de nuestras ideas. Ello siempre va a ser importante en la construcción de la democracia. Mis mejores augurios para esto y nuevamente agradecido, Gabriel, de poder estar en el momento. Muchísimas gracias, Jorge, a ti por aceptar esta invitación. Y bueno, ya característica del programa va a ser de aquí en adelante, inaugurando contigo, un programa bastante dinámico, ¿no? Queremos que sea menos de 30 minutos y en esos 30 minutos también darle profundidad, aparte del dinamismo. Entonces, ya entrando en materia, ¿cómo ha sido, Jorge, el paso de analista político y docente universitario, además denunciando también el golpe de Estado del 2000, que se vino a partir del 2019, noviembre del 2019 para ser exacto, y esa transición a ser parte del gobierno, a ser el vocero presidencial? Bueno, te digo, Gabriel, con toda la sinceridad que no estaba en los planes, no era un trabajo premeditado de poder terminar finalmente en algún puesto gubernamental. La intención mía era hacer una presentación desde el punto de vista del análisis propio de la ciencia política, estableciendo las categorías políticas que se iban presentando en la coyuntura aquella, los factores de poder, cuáles habían que atender, la conceptualización propia de lo que es una ruptura institucional, el golpe de Estado, las características de las nuevas maneras que tienen los golpes de Estado de presentarse ante la sociedad bajo una fachada siempre jurídica, legal, institucional, etcétera. Y todo aquello, la constante participación en foros, en paneles, en entrevistas mediáticas, en conversatorios, pues hizo que un día reciba una llamada del presidente del Estado, me hizo una propuesta que está en estas características, en las cuales yo hoy estoy trabajando, y fundamentalmente mi intención ha sido esta y no otra, quiero decir, poder coadyuvar a que no se repitan los elementos, advertir si estos están, que no se repita un evento de ruptura institucional en el país. Yo, en lo particular, Gabriel, tengo una preocupación sentida por lo que significan los golpes de Estado, las rupturas y las consecuencias en términos institucionales y humanos que trae esto. Por supuesto, Jorge, sumamente importante la participación que tú has tenido en, como tú muy bien lo has dicho, ¿no? Exponer estas características de los nuevos golpes institucionales que se vienen dando en Latinoamérica y en el mundo. Jorge, si tú siguieras siendo, hagamos un ejercicio quizás bastante, divertido. Imaginemos que tú sigues siendo analista político el día de hoy, que no eres vocero presidencial. ¿Cuál sería tu análisis como analista político de este gobierno actualmente y de este tiempo del actual gobierno, de la nueva administración del MAS, de Luis Arce Catacora, las virtudes, los objetivos cumplidos de este gobierno y quizá, por qué no decirlo, los objetivos no cumplidos o lo que queda aún pendiente por hacer? El gobierno que se tenía que hacer cargo o que se hubiese tenido que hacer cargo en aquel momento tenía un desafío enorme. El país afrontaba una crisis multidimensional, esto significa tres ejes de crisis que confluían y habían dejado al Estado en una situación de colapso. La crisis sanitaria, la crisis económica, por supuesto la crisis política, que esa no se ha resuelto hasta la fecha, y se incorporó en el último tiempo previo a las elecciones del año 2020, una crisis también educativa. Cualquier gobierno, cualquier persona, cualquier binomio que se hubiese tenido que hacer cargo del Estado tenía que afrontar aquello. En mi evaluación, el gobierno ha logrado atender las tres, no puedo ser seguramente muy objetivo en esto porque formo también parte, pero el gobierno ha logrado atender
tres eventos de situación de crisis, hablo económica, sanitaria y educativa. La política la dejamos a un lado para una consideración aparte, porque no está resuelta, Gabriel, ni mucho menos. Y en eso soy absolutamente claro y absolutamente sincero. Estos otros tres ejes de crisis han sido atendidos por el gobierno. Vamos saliendo de situación de crisis a eventos atendidos con posibilidades de recuperación. En lo económico, la economía está en esa etapa de reconstrucción con unos indicadores que han dejado de ser negativos y pasan a ser positivos, eso es evidente. El tema sanitario es importante en la medida que el país tiene los dos insumos más importantes también para poderse recuperar de la pandemia o enfrentarla en las diversas ofensivas que tenemos del virus cuando aparecen cada una de estas olas. Estoy hablando de pruebas diagnósticas y estoy hablando de vacunas. Ahí el país también ha logrado resolver. Hay muchos elementos, Gabriel, muchos elementos que podríamos considerar, si tenemos el tiempo lo hacemos, que podríamos considerar en el tema de la salud. Y ahí yo puedo expresar una mirada particular. Haciendo rápidamente un paréntesis, creo que es importante en la línea de constituirse como un gobierno revolucionario y no solamente no de transición, no solamente administrador de una gestión, pues ahí hay que resignificar lo que es el sistema de salud en nuestro país. Si toda la infraestructura dispuesta para la atención de la salud gratuita en Bolivia es suficiente, y preguntarnos también si no hemos caminado hacia en los sucesivos años de vida democrática, hacia una mercantilización de la salud, a una industria de la salud, que fundamentalmente las grandes infraestructuras son generadoras de recursos a partir del sufrimiento y de la angustia de los bolivianos. Resignificar también es querer avanzar sobre análisis, consideraciones, si no necesitaríamos nosotros los bolivianos tomar una gran parte de la infraestructura, por supuesto pagada, adquirida desde el Estado, una gran parte de esa infraestructura que hoy en día está en manos privadas para dotarle a los bolivianos de salud gratuita. Pero esto, cierro el paréntesis, lo dejo solamente como uno de los tantos eventos que hay que pensar y hay que resignificar para convertirte en un gobierno de vanguardia y en un gobierno revolucionario. Y la crisis educativa también ha tenido lo suyo. Es muy complejo porque se ha incorporado de forma ya permanente y seguramente se ha instalado en el país el tema no solo del teletrabajo, sino también de la educación a distancia. Esto va a convivir con nosotros. Y ahí el Estado ha hecho sus primeros esfuerzos. Los chicos, las niñas tuvieron educación el 2020, pero hay mucho también que trabajar y que mejorar para que tengan acceso a plataformas gratuitas, a servicios de Internet, a equipos, porque nuestro país tiene esa característica, sobre todo en las áreas rurales. Ha avanzado el país, pero tenemos irresuelta, ¿no? Irresuelta la crisis política, y esa tiene unas características que posiblemente por cómo se configuran hoy en día las fuerzas políticas, no terminará siendo resuelta. Por eso en un momento, termino con esto, yo había señalado que Bolivia se encontraba en un momento de bifurcación resolutiva. Dos fuertes corrientes están por golpear entre sí, y ese golpe, como cauces de río que convergen, genera una fuerte energía que en el caso político pues termina tensionando y también termina muchas veces tomando vidas de bolivianas y de bolivianos. Lo vamos a hablar más adelante, querido Jorge. Antes de hacerte esta pregunta, la cual tú la desarrollabas, pues me decías que no podías ser objetivo porque eres parte de este gobierno. Pero te hago la siguiente pregunta en la que creo que sí puedes ser objetivo, entendiendo y desde el panorama en el que todos somos seres humanos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Y no es malo decirlo, ¿no? Tú como vocero presidencial, ¿cuál consideras que estás cercano al presidente? ¿Qué es la principal virtud del hermano Luis Arce? Y si quieres, puedes decirlo también, ¿cuál su defecto o principal defecto o defecto a corregir, qué sé yo, pero entendiendo que todos somos pues seres humanos con nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? La principal virtud del presidente. La principal virtud del presidente, que en lo personal he ido descubriéndola, es una dedicación
incansable a su trabajo. Tú tienes, por ejemplo, que el día de ayer sábado, en horas de la tarde, también ha estado reunido con todos los sectores que están en el país propiciando estas marchas por la no aceptación del carnet de vacuna y que también muestran su resistencia al proceso de vacunación. Eso un día sábado a la tarde. Y tienes que el día domingo en la mañana el presidente realiza tareas habituales como si fuera un lunes, como si fuera un jueves, etcétera. Ese es uno de los primeros elementos. El segundo, en términos económicos, tiene absoluta claridad de lo que debe hacer, de lo que se debe hacer en el país para poder ir reactivando la actividad económica de Bolivia. Y cuando digo esto, puede parecer un tema menor, Gabriel, porque, bueno, es su profesión y es su especialidad. Pero fíjate tú, los Estados Unidos hace unas horas ha dado a conocer que en el año 2021 han tenido o tuvieron una inflación del 7%. Sí. La Argentina del 50%. Y nosotros en Bolivia el 0,9%. Entonces tú ahí te preguntas, escaladas en el dólar paralelo en la República Argentina, subidas en el dólar paralelo en Chile, inflación en los Estados Unidos y Bolivia gradualmente reconstruyendo su economía, pero con un modelo sin traumas sociales. Sin traumas sociales significa sin tener que salir con un mensaje a la población y pedirle que se ajuste los cinturones, que era la palabra famosa y utilizada en la época de los años 90 del gobierno neoliberal. Esto yo lo considero verdaderamente importante, admirable, porque yo siempre hablo de que la gobernabilidad hoy en día requiere algo que no está en los manuales de ciencia política y que yo lo denomino paciencia social. La paciencia social tiene que ser conferida por algunos sectores de nuestra sociedad, en este caso los movimientos sociales, las organizaciones sociales o esa enorme corporatividad social y popular en el país. Pero esa paciencia no es infinita, esa paciencia te exige resultados bastante rápidos y en ello las capacidades económicas del presidente Luis Arce han dado una respuesta para que esta paciencia social se pueda sostener con perspectivas y con expectativas futuras y se pueda mantener en este 2022. Yo diría que esos dos elementos son los principales. ¿Y cuál es el más complejo? Es bastante difícil convencer al presidente de algunas opciones de orden político. Los caminos a tomar, por ejemplo. Si hay que ir por el lado de la izquierda, por el lado de la derecha, no digo en términos ideológicos, ¿no es cierto? Estas alternativas para modificar rumbos, etcétera, eso es complejo. Eso requiere a veces una inversión de muchas horas con él. Genial, Jorge. Bueno, hay una guerra declarada en la sociedad, ¿no? Se han manifestado diversas organizaciones sociales, lo vemos en el Facebook, en las redes, en los grupos de WhatsApp. Pareciera una guerra artificial instaurada entre los denominados pro vacunas y los denominados antivacunas, ¿no? Estos últimos recurriendo a teorías de la conspiración, el nuevo orden mundial, los reptilianos, un montón de elementos de la propia modernidad que se circunscriben a esta guerra. ¿Cuál es tu opinión respecto a ello? Como tú bien dices ahí, Gabriel, el mundo está presenciando esta confrontación entre quienes apoyan vacunas y quienes no lo hacen. Ahí yo te tengo que señalar algo. Vamos a reservar el nombre de una muy querida amiga que yo tengo y un día ella me dice, mira Jorge, yo no me he vacunado porque ¿acaso tú no has leído todo lo que hay en torno a la vacuna? ¿Acaso no has leído el tema de los chips que te inyectan a través de la vacuna para controlarnos, etcétera? Y yo le digo, oye, tú me estás hablando de verdad con esto que me estás diciendo, porque eso no existe, le digo. Además, tú solamente fíjate cómo se elabora y cómo se procesa una vacuna para que lo que me acabas de comentar tenga medianamente ciertos niveles de racionalidad y sea aceptable. Y es una persona académica, Gabriel, es una persona pensante, es una intelectual.
Y sin embargo, pues sus lecturas la han llevado, la han conducido por ahí. Lo que te quiero decir es que yo tengo la mirada de que en el tema de la vacuna, a favor y en contra, hay enormes mitos instalados, mucha superstición también, gente que no está dispuesta a inocularse la vacuna, pero que sí es capaz de tomar cualquier otra solución o sustancia para encontrar un reparo a la enfermedad. El hecho real es que en el mundo hemos visto que esto se ha instalado y ahí lo que podemos decir y ver y comprender es la fragilidad del pensamiento, de la racionalidad que puede existir respecto de determinados temas, y esto explica cómo las posverdades circulan con tanta fuerza en nuestras sociedades, cómo la construcción de realidades artificiales se instalan, se apoderan del pensamiento de las personas, de las sociedades, y hace que ellas terminen asumiendo posturas que nos pueden parecer peligrosas, inclusive para su misma salud. Entonces hay que reparar mucho, algo que yo hace un tiempo no le confería toda la importancia. Hay que reparar mucho en estas construcciones de mitos, de realidades artificiales, de narrativas, en estos usos hasta perversos de lo que es la propaganda política, para conseguir resultados, en algunos casos políticos, conseguir resultados corporativos, empresariales, para beneficiar intereses, en definitiva. Y esto es lo que está transitando en nuestra sociedad, tenemos que advertirlo. Yo estoy haciendo ahora ahí unos estudios sobre las nuevas formas que tiene el fascismo de naturalizarse en procesos democráticos como el nuestro, y que nos empiezan a parecer precisamente esto, normales, aceptables en lo cotidiano de la vida democrática, y ahí tiene mucho que ver estas narrativas, estas propagandas y esta construcción artificial de realidades. Las vacunas es una muestra de que esto está ocurriendo. Hablando de narrativas artificiales, pero ya en el ámbito local, querido Jorge, mucho se ha hablado quizás del modelo económico cruceño. ¿Qué tenemos que decir de esto, no? Teniendo en cuenta también lo descubierto recientemente, toda esa forma de corrupción generalizada en el ámbito de dos logias del Oriente, los Caballeros del Oriente, los Caballeros Toborochi, cómo se han repartido, si se quiere, los efectos positivos o los beneficios de ese denominado modelo económico. Entonces, estamos hablando quizás de, entre comillas, un modelo económico exitoso que beneficia a muy pocos. ¿Cómo lo ves tú, querido Jorge? Era 24, me acuerdo bien, era 24 de diciembre, Gabriel. Yo estaba caminando ahí por la calle Potosí, ya a unos metros de la Casa Grande del pueblo, y me encuentro con un periodista de Radio Herbol y me dice: don Jorge, 24 de diciembre, perdón, 24 de diciembre, eh, horas previas ya a la Nochebuena, a la Navidad, y me dice: don Jorge, ¿podemos hablar? Le digo: pero es que las noticias están apagadas ahora. Y me dice: dígame algo sobre el tema de los ítems fantasmas. Y yo dije lo que venía pensando y meditando ya hace unos meses. Alguna vez lo había propuesto con gente del gobierno, y había señalado y había dicho que hay que reparar y hay que mirar aquello que ellos llaman el modelo cruceño. Y ahí yo le señalaba al amigo periodista de Radio Herbol y le decía que el evento de los ítems fantasmas no había que considerarlo como el eje fundamental de lo que había sucedido, sino que había que avanzar un poco más en el análisis y observar lo que se llama y se denomina el modelo cruceño. Y hay un paréntesis: el modelo cruceño, cuando se incorpora el gentilicio cruceño, lo que se está tratando de buscar es dotarle de cierta legitimidad, de un simbólico nacionalismo, regionalismo, que les genere orgullos al conjunto de la población cruceña, pero que no son los que se benefician de este modelo. Lo que quiero decir es que, independientemente de los ítems fantasmas, el modelo, lo que llaman el modelo cruceño, no solamente puede tener una presentación de sus capacidades económicas productivas, de su generación de excedentes económicos como región próspera. Esto nadie lo va a poner en duda, no es lo que se cuestiona.
esas capacidades económicas de generación de excedentes tenga elementos o factores de redistribución de la riqueza. Esto quiere decir, en palabras, por ejemplo, de Joseph Stiglitz, esto quiere decir que la prosperidad, Gabriel, debe compartirse, porque la prosperidad, la generación de excedentes está para que se beneficie el conjunto de la sociedad, no solamente se concentre en unas pocas manos. Entonces, ese modelo, yo he señalado ya después avanzando, porque a lo que dije, editoriales de Página 7, editoriales del Deber, artículos, una cantidad también de artículos institucionales, programas de televisión, debates, etcétera. Entonces significa que el tema ha tocado algunas de las fibras más importantes de la organización político, social y económica de Santa Cruz. El modelo está constituido por un círculo de hierro. Un círculo de hierro, Gabriel, donde tú tienes clanes, clanes familiares. Esos clanes familiares han conformado en el tiempo una casta política. De esos clanes familiares y de esa casta política se han estructurado los poderes privados locales en el formato de logias y han constituido también en el tiempo oligarquías económicas. Y estos cuatro factores se entrecruzan entre ellos. No solamente son logias, sino que son clanes familiares, son castas políticas, es el poder privado de las logias y las oligarquías económicas. Y todos ellos han controlado todas las instituciones cruceñas, no solamente las cooperativas, sino también las cámaras de profesionales, las cámaras industriales, los clubes de ocio, también las fraternidades, etcétera. Y ahí es donde se toman las decisiones de un conjunto de cruceños y de cruceñas privilegiados, que son unos cuantos, son muy pocos, pero son quienes detentan el poder político, económico de la región y también la representatividad política. En esa perspectiva, no existiendo partidos políticos hoy en día en Santa Cruz, han sustituido con este esquema de poder. Y lo nuevo que he dicho, Gabriel, en esto, cuando toman el poder, la gente que acompañaba a la señora Áñez, el 2019, ahí están cívicos, están empresarios, están sectores de esa oligarquía, están sectores de las agrupaciones políticas partidarias, de los clanes familiares, y cuando revisas el gabinete de la señora Áñez y toda la gente que se acomodó en aquellos puestos, ahí tú también los tienes. Por supuesto que hay gente de La Paz, de Santa Cruz, de Tarija, que se han acomodado en ese lugar. Pero ¿qué hicieron con la administración del país? Instrumentalizaron las distintas políticas para beneficio propio, para poder favorecer al sector exportador. Por ejemplo, un decreto inmediato que les permita no atender los cupos internos, sí poder exportar ilimitadamente. Entonces, lo que te quiero decir es que instrumentalizan el poder. Los ítems es una muestra de que su objetivo es instrumentalizar el poder para beneficio propio. Ese beneficio propio no solamente ítems fantasmas, la obra pública, el conjunto de obras de infraestructura que circula en Santa Cruz se reparte dentro de los clanes familiares, la casta política y el poder privado de las logias. Esto está funcionando así. Lo que yo he señalado, Gabriel, concluyo, es que es absolutamente importante, imperativo, poder comprender de que el modelo se ha agotado en estos términos y que requiere su democratización. Es decir, que se abra a la participación de los más de 3.300.000 cruceñas, que son los que se levantan a las 6 de la mañana, que son los que ponen la fuerza de trabajo, que son los que verdaderamente están generando la productividad en Santa Cruz, y que los beneficios no sean a goteo, sino que los beneficios sean verdaderamente importantes, no solo económicos, sino también en la participación en las instituciones, que los apellidos no sean de los clanes familiares, que los apellidos sean también de la base popular de cruceñas y cruceños que tienen el legítimo y absoluto derecho de también participar de las directivas de sus instituciones. Democratizar es la palabra, compartir la prosperidad es el concepto.
Perfecto, Jorge. Hablar de modelos económicos, así como lo presentaron el modelo económico cruceño, también es hablar de modelos políticos y con los apuntes que tú muy bien realizabas en la anterior pregunta, a lo largo de Latinoamérica y del mundo se han ido también posicionando modelos políticos de ultraderecha. Tienes a Vox en España. Tienes a diferentes agrupaciones, incluso neonazis en Alemania, por ejemplo, en otros países. ¿Estamos por vivir eso en Bolivia? ¿Ya lo vivimos? ¿Qué características tiene la región? ¿Qué se puede hacer para combatir quizá esta exacerbación de modelos políticos de ultraderecha, de tinte incluso hasta fascistoide, ¿no? Como lo tuvimos el 2019 con estos grupos Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Juvenil Cochala. ¿Cuál tu opinión con relación al panorama político en Bolivia y si se instauraron en el pasado, quizás ahí 2019, y si hay todavía la posibilidad de que puedan volver a instaurarse en el país? Claro que sí, Gabriel, por supuesto. A veces nosotros miramos que cuando observamos a la derecha y también a la izquierda, el hecho de que no estén en el ejercicio pleno del gobierno o en el ejercicio activo del gobierno, tendemos casi de forma espontánea y natural a señalar y decir de que quien está ausente del gobierno está debilitado, que si la derecha no gobierna es porque está debilitada, que si la izquierda no está en funciones de gobierno es porque se está, como un efecto evanescente, se está diluyendo. Y esto no es así. Hay que observar sus capacidades de movilización, hay que observar y detenerse, analizar y considerar también aquellos aspectos que ellos controlan, dominan y si tienen incidencia organizados adecuadamente, tienen incidencia para poder tomar el control del Estado. Y en esa perspectiva te diría, primero, en nuestra región, en Bolivia, la derecha y la derecha rupturista, porque no es una derecha democrática, y los espacios de centro han prácticamente desaparecido. El señor de Comunidad Ciudadana ha corrido sus posturas político-ideológicas, no tanto ideológicas porque ahí sería bastante complejo poderlo identificar, sino su pragmatismo político lo ha llevado hacia la derecha en nuestro país. En Bolivia lo que tenemos es una oposición, unos sectores alternativos al gobierno, radicales, conservadores y de derecha. Y en Bolivia están completamente articulados. Y articulados en la lógica del modelo o de la metodología del 2019. Son rupturistas en esencia. No tienen propuesta, no tienen una visión del país, no tienen un concepto de hacia dónde se debe llevar a la sociedad boliviana y hacia dónde debe conducirse el Estado como un modelo de desarrollo integral. Lo único que te pueden argumentar son simples y sencillas evocaciones que el fascismo moderno también lo hace, de referencias a la libertad de expresión, pero están asentados fundamentalmente sobre dos ejes, Gabriel, constante, la denuncia constante y la acusación permanente. Esto es lo que hace. Y si tú te fijas y repasas lo que hacen los asambleístas de Creemos, de Podemos, pero también la otra dirigencia y los otros actores políticos, es básicamente denunciar, fundamentalmente acusar. No hacen otra cosa. El segundo elemento. Acá en la región, te decía, en Bolivia están activos y acá en la región tienes el macrismo en la Argentina con muchas posibilidades de rearticularse o en proceso de rearticularse para volver. Número uno. En Chile la derecha ha tenido ahora una derrota electoral en manos de Boric, pero te muestra que también tiene una fortaleza que debes tener en cuenta porque eso se reactiva, se rearticula, su fuerza les permite superar sus propias crisis internas y están como un actor político esencial. La derecha también tiene posibilidades de generar incomodidades en el Brasil. Las encuestas le dan al expresidente Lula 20 puntos por encima de Bolsonaro, pero la derecha en el Brasil todavía mantiene en sus manos el poder y eso les permite discrecionalmente y sin moral alguna administrado poder dejar en cuestión una transparente lucha electoral y democrática en este país. En Colombia también tú tienes las fuerzas de la derecha que están cercando
al candidato Petro y se avisora una compleja lucha política. En definitiva, la derecha en Latinoamérica ha retrocedido, ha perdido el poder, Gabriel, pero tienen los elementos hoy en día que exigen que desde las ideas progresistas, desde el pensamiento socialista, de izquierda, popular, social en nuestra América plurinacional, tengamos que estar absolutamente atentos sobre lo que hace la derecha y sus formas fascistoides de conducirse. Y en Europa es lo propio. En Europa está ocurriendo lo propio. Vox es la expresión más desagradable de partidos, de un radicalismo extremo de derecha, fuera de la racionalidad civilizada de la democracia, pero que participan en el sistema democrático. Entonces, ahí tenemos los diferentes actores de derecha bastante preparados y con una infraestructura muy, muy favorable para que ellos puedan tender al asalto del poder político en el momento que las circunstancias y la coyuntura se los facilite. Lo importante es poder siempre contenerlos, Gabriel, contenerlos en la lucha político-electoral. Esto es lo importante. En países como el nuestro, por supuesto, más difícil, porque hemos podido observar cómo el 2019, sin ningún reparo ni conmiseración por el sistema democrático, por la institucionalidad construida de 37 años de democracia, fueron a quebrar el sistema democrático, la institucionalidad, generar muerte, generar presos, detenciones, y hoy día todavía presentarse como representantes de las libertades, de la democracia, de la justicia. El día de ayer había un cabildo virtual que hablaba de libertad, que hablaba de democracia, que hablaba de igualdad, cuando ellos, los principales participantes en ese cabildo, formaron parte del gobierno dictatorial, el gobierno de facto de la señora Áñez, generaron muertos en Bolivia, 38 muertos, que no son invisibles, tienen nombre y apellido. Generaron más de 1000 detenciones en las cárceles de Bolivia, más de 1000 detenciones. Dejaron la economía de nuestro Estado en colapso, violentaron los derechos humanos en Bolivia y hoy en día hablan de democracia, se presentan ante el mundo tratando de dejarnos un sentimiento de que se arrancó la hoja de la historia boliviana, esa que habla de todo lo ocurrido en el año 2020, y directamente están nuevamente con ese discurso de características fascistoides, que está en los manuales, Gabriel, de las políticas fascistas, y que hoy en día son neofascistas, pero lo aplicaba Mussolini, lo aplicaba Hitler, se ha aplicado en la guerra civil de los Estados Unidos, se aplica hoy en día en Polonia, se aplica en Hungría, se aplican en muchos países que recortan y restringen las libertades y que están naturalizando estas formas. Pues en Bolivia tenemos esa derecha instalada y que nos obliga a que estemos atentos a que no vaya a existir una nueva ruptura. Perdón ahí que me alargué bastante. No, genial, genial, Jorge. Esto es así, es el momento, es bastante breve, bastante dinámico, pero a la vez con la profundidad que tú muy bien la has acotado, has contribuido con cada uno de tus análisis en cada una de las preguntas, Jorge. Finalmente, tu mensaje para la gente, para Bolivia, para el programa, ya cerrando. Lo importante en mi visión, Gabriel, hemos construido un Estado plurinacional cuya característica mayor es la inclusión de aquellos sectores que históricamente estuvieron sometidos y fueron resignados de manera forzada a tener que vivir en el perimetraje de la vida política, social y económica. Esto se termina el año 2009. Se construye el Estado plurinacional con una cantidad de reconocimiento de derechos, pero fundamentalmente modificando de forma estructural la representación política. Es un paso importantísimo. Por supuesto que en el medio están también las medidas económicas que han dado resultado en nuestro país, que han levantado el crecimiento económico por encima, tasas por encima del 6%, algo que el neoliberalismo no había conseguido nunca. Pero no es suficiente. El Estado plurinacional, así como la marcha que inició en Caracollo, el Estado plurinacional contiene
es un continuo de una marcha infinita en el tiempo. Tenemos que garantizar que la plurinacionalidad en Bolivia se profundice, que los derechos se expandan, que podamos ahora resignificar esto que hablábamos muy brevemente respecto de la educación, que podamos resignificar el Estado boliviano. Una pregunta, por ejemplo, necesitamos unas Fuerzas Armadas tan sobredimensionadas en nuestro país que cuando han tenido que salir en operaciones militares lo que han hecho es reprimir al pueblo, a los sectores sociales y populares. Siendo Estado pacifista, además. ¿No? Además, en un Estado que señala constitucionalmente que resuelve sus problemas por la vía pacífica. Entonces, y fíjate tú ahí, otro paréntesis, Gabriel. Cuando existen políticas de ajuste y se tienen que hacer reducción, por ejemplo, salariales en algunos sectores o reducir algunos gastos, Fuerzas Armadas nunca son afectadas y tienen jubilación de hasta el 100%. Entonces, ahí la pregunta, necesitamos unas Fuerzas Armadas con esta sobredimensionamiento, uno de los temas. Y hay que volver a hablar sobre el tema educativo, porque Bolivia tiene irresuelto un problema de confrontación racial, que es lo que rige nuestras relaciones sociales y políticas. Las unidades escolares son el primer centro donde esta racialidad, donde estos odios raciales se anidan y se van desarrollando. Entonces, debemos mantener las unidades escolares tal como tenemos hoy en día diseñado, unidades fiscales, unidades privadas. Esto hay que pensarlo también nuevamente. Y así como estos temas, un conjunto de elementos que hacen al Estado Nacional, Gabriel, que necesitamos nosotros sea modificado para profundizar la plurinacionalidad. Lo último, hay que constitucionalizar de forma debida las instituciones que respalden la democracia intercultural. Esta es una demanda y esta es una necesidad. Entonces también hay que discutirlo. Es un conjunto de elementos ya que el Estado plurinacional requiere para poderse fortalecer. Entonces volvemos a lo mismo. Es una marcha, es un continuum sin final del camino que hemos decidido transitar los bolivianos en la construcción de la plurinacionalidad, pero fundamentalmente caminando tomados de la mano con las ideas de libertad, de igualdad, de justicia, de solidaridad, donde el color de la piel no establezca jerarquías. Lo que para nosotros, en nuestro pensamiento progresista, en nuestro pensamiento socialista, Gabriel, es justicia y es igualdad, para las nuevas formas del fascismo, ellos le llaman jerarquías. Las jerarquías las construyen a partir del color de piel. Lo que Boaventura Santos nos dice, el colorismo no puede determinar las jerarquías de una sociedad. Y nosotros, Gabriel, tú muy joven, uno ya no tanto, nosotros tenemos la obligación de evitar que en Bolivia se establezcan jerarquías a partir de tu apellido, del color de piel, de tu extracto social, de tu cultura y de la profesión de ideas que tengas. Este es nuestro deber como bolivianos, como bolivianas, y sobre ello tenemos que caminar y, por supuesto, para eso hay que estar atento a lo que la historia nos está señalando. Seguiremos en esa marcha interminable que tú muy bien la explicabas, querido Jorge, para continuar con esta plurinacionalidad que, dicho sea de paso, tiene muy pocos años y tiene mucho por proponerle a no solamente nuestro país y nuestra gente, sino nuestro gran continente, ¿no? Y por qué no decirlo, el mundo. Ha sido un placer tenerte acá en el momento, Jorge. Como tú muy bien lo has dicho, tenemos todavía muchísimos temas pendientes. Te vamos a seguir invitando, te vamos a seguir molestando para que puedas estar presente en el momento y pues sigamos ahondando en estos temas tan interesantes, tan importantes, que pinchan un poco aquel estereotipo que nos han puesto desde que estamos en el colegio, desde que estamos en la universidad. Eso es descolonizarnos. Y pues una vez más, muchísimas gracias, Jorge, por estar acá. No, gracias Gabriel. Y si no me invitan, pues yo te voy a estar llamando ahí para decirte quiero participar y decir algunas cosas. Yo, honrado de participar en este primer programa, nuevamente deseo que verdaderamente los bolivianos nos recojan como un espacio de debate, de expresión de nuestras ideas, de toma de conciencia, de ejercer también nuestro derecho a proponer
lo que tenemos o lo que miramos los bolivianos como posibles soluciones. Te dejo un enorme abrazo y te digo nuevamente honrado de haber participado el día de hoy. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo. Subimos vídeo y contenido todos los días. Siempre que esté despierto, claro. En fin, por aquí te espero. De nuevo, gracias por tu interés en mis servicios.